Híjole, esto de acomodar papeles me choca. Ya ni me acuerdo por qué lo guardé. Ni modo. Es mejor que los ordene de una vez. Si no, luego no los encuentro cuando los necesito. ¡Ah, caramba! ¿Esto qué es? Es una fotocopia del testamento de mi abuelo. Ya ni me acordaba que yo lo tenía. Qué previsor fue mi abuelito. Qué bronca se ahorraron mi mamá y mis tíos con este papelito. No como la vecina, doña Cuca. Pobre. ¿Cómo batalló para poder recuperar la parcela de su papá? Ahora que lo pienso, creo que sería bueno que yo hiciera mi testamento de una vez, para que mis hijos no tengan que pasar por estos problemas. Heredar es un acto que rara vez planeamos. A veces, porque creemos que no poseemos cosas de valor, o sencillamente porque preferimos no pensar en el hecho de que algún día moriremos. Sin embargo, somos propietarios de varios objetos que nos gustaría que algún día disfrutaran o conservaran nuestros seres queridos como un recuerdo. Por eso, es conveniente que nosotros mismos decidamos a quién se los dejaremos. Bueno, de acuerdo a la práctica profesional, principalmente son aquellos bienes susceptibles de una valoración económica. En este caso tenemos propiedades como terrenos, casas, departamentos, cuentas bancarias e incluso en ciertos casos se debe de determinar la pensión alimenticia cuando el decuyus o testador deja a sus hijos menores, entonces se tiene que señalar la manera en que se va a otorgar esa pensión. Estos serían principalmente los casos. Más que solamente se puede hacer una carta, debemos de tomar en cuenta la respuesta anterior. El testamento debe de comprender aquellos bienes en los que se les pueda dar un valor económico a dichos bienes. Esto no contraviene el hecho de los objetos personales del testador que pueden entrar dentro de un testamento. Se puede hacer en el caso de los objetos personales de la persona que falleció, porque no se da la intervención de la autoridad judicial. En este caso, si yo voy a dejar un álbum fotográfico, un comedor, algún bien personal, no necesito que la autoridad judicial me otorgue la propiedad del mismo bien. Entonces, en estos casos sí se puede utilizar una carta. Sigue siendo un testamento porque es la última voluntad de la persona que falleció. Únicamente la diferencia es que no necesitamos acudir ante un notario para hacerlo. Bueno, en este caso encontramos las desavenencias entre los familiares, ya que la ley establece aquellas personas que tienen derecho a heredar en caso de que una persona no haga su testamento. Se presentan problemas en la manera en que se van a repartir los bienes, empiezan los conflictos entre los familiares y sobre todo para recabar la información necesaria para iniciar un juicio de intestado resulta un poco más complicado. Por eso es mucho más fácil cuando se lleva a cabo un testamento. Uno de los primeros motivos por los cuales inicié un juicio de intestado fue que mi padre antes de morir no dejó un testamento donde nos cediera los derechos de las viviendas que ahora habitamos. ¿Qué bien le reclamé en el proceso de intestado? Fueron 3 viviendas. En nuestro caso fue largo, fue tedioso el proceso. Tuvimos que recurrir, no teníamos los medios suficientes, tuvimos que recurrir a un defensor de oficio. El defensor de oficio nos ayuda en forma gratuita y bueno, él nos tenía que hacer un borrador de lo que nosotros teníamos que declarar. Sí, posteriormente nosotros teníamos que acudir a un escritorio público para que nos lo pasaran en limpio el borrador y ese documento llevarlo a un juzgado. Ahí nos lo registraban como recibido. Sí, y bueno, los papeles que nos pedían principalmente para
que vieran que somos propietarios de las viviendas, era la boleta de predio, boleta de agua, boleta de la luz, acta de matrimonio de mi mamá, acta de defunción y muchos papeles que nos pidieron, que pues, ya no recuerdo cuántos fueron, pero fue largo el proceso y muy tedioso. Los documentos se tuvieron que presentar para asegurar que la persona interesada, en este caso mi mamá, era su esposa, era legítima, su legítima esposa, ¿sí? En este caso el acta de defunción también para trámites internos del juzgado, ¿sí? Y como prueba de que los bienes que se reclamaban pertenecían a la persona. No, al principio no me parecían claros, todo lo contrario, no les entendía. Sí, posteriormente, como fueron muchos juicios, muchas citas, pude ir entendiendo poco a poco lo que significaba cada término jurídico que ellos utilizaban. En este caso son los familiares cercanos a la persona que falleció. Estamos hablando en un principio de la esposa, de los hijos. A falta de estos, los padres de la persona. También intervienen los hermanos o los sobrinos. Y en caso de que exista concubinato, la concubina también tiene derecho. Es decir, la persona que ha vivido con esta persona que falleció durante 5 años antes al fallecimiento o que tiene hijos, siempre y cuando ninguno de los dos haya contraído matrimonio. No se da el caso de que puedan concurrir varias concubinas, porque para que sea legal el concubinato debe de ser únicamente una persona. También tenemos a las personas que hayan celebrado algún tipo de acto jurídico con la persona que fallece. Por ejemplo, cuando se celebró un contrato de compra-venta, la persona tiene derecho a exigir que se respete dicho contrato. Los documentos principales son el acta de defunción de la persona, una denuncia de intestado, también tenemos las actas que deben de ser copias certificadas en las que se establezca la relación de parentesco y en su caso algunos documentos que acrediten el derecho de la persona que interpone esta demanda. En primer lugar tenemos la denuncia de intestado, que es un escrito que se presenta ante una autoridad judicial, en este caso el juez de lo familiar, en donde varias personas le hacen saber del fallecimiento de otra, esto para que se lleve a cabo la repartición de los bienes. También tenemos las copias certificadas de las actas de nacimiento en su caso, para establecer, como les comentaba, la relación de parentesco que existe. Otro ejemplo sería un contrato de compraventa donde se establece el derecho de adquirir la propiedad de algún bien que la persona que fallece estableció antes de morir a otra persona. Como les repito, los términos jurídicos era lo que me costaba mucho trabajo entender. Ya con el paso de los juicios fui entendiendo lo que significaba cada palabra, excepto en algunas ocasiones que utilizaban la palabra devengados, que hasta ahorita no sé qué significa. Bueno, para lograrlos entender esos textos tuve que recurrir al diccionario, ¿sí? Estarlos buscando en algunos libros y acudir, si no los encontraba tenía que acudir al defensor de oficio para que me explicara qué significaba los términos jurídicos que utilizaban. Bueno, en el juicio de desalojo tuve que centrarme más en las declaraciones que los inquilinos tenían hacia nosotros, ya que ellos reclamaban que eran propietarios de la casa, cosa que no era verdad, ¿sí? Y en las pruebas que ellos presentaban, en eso es lo que presté más mi atención para llevar un claro entendimiento de los juicios. De esa forma me daba cuenta que ellos no contaban con los medios suficientes para reclamar una propiedad que no les pertenecía. Por eso centraba más mi atención en esas partes del documento. Bueno, en nuestro caso particular,
Mis hermanos optaron por retirarse y no meterse en el problema. Nos quedamos mi mamá y yo solos tratando de solucionar el problema. Los involucrados principalmente eran los inquilinos, ya que ellos querían aprovechar la situación para adueñarse de los inmuebles. Sí, y por eso tuvimos mayormente problemas de quererlos desalojar. Y como le digo, con algunos llegamos a un arreglo y otros ya tuvimos que sacarlos de la casa. En forma satisfactoria, tenemos las escrituras de las 3 viviendas que reclamamos ya. Fue un largo proceso. Las personas que vivían, inquilinos que teníamos, algunos llegamos a un acuerdo y otros ya los tuvimos que desalojar. Pero como repito, es muy largo el proceso, se tiene que tener mucha paciencia y los medios suficientes para poderlo hacer. No, yo creo que soy demasiado joven todavía para hacer un testamento y por otra parte no estoy casado. Sí, y yo creo que ya con el tiempo, ya cuando me case y tenga hijos, voy a tener lo que hacer para que no les suceda lo mismo de estar con este tipo de problemas, ya que es muy engorroso y se fastidia uno de estar dando vueltas y no poder, no ve uno que termine el intestado. Como hemos podido comprobar, doña Rosa tiene toda la razón. No hacer un testamento puede ocasionar problemas y disgustos. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar? ¿Ustedes ya hicieron su testamento? Por lo pronto, la previsora de doña Rosa no se quiso arriesgar y ya se está preparando para tener listo su testamento. Ahora solo le falta ir a una notaría para hacerlo válido ante la ley. Sigamos su ejemplo. Más vale heredar que pelear.